Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo me gustaría hablarles un poco sobre la inteligencia, el concepto en sí, pero más concretamente sobre el modelo de la inteligencia de Joy Paul Guilford. La inteligencia es un constructo complejo que a lo largo de los años ha sido conceptualizado de diversas formas por distintos autores. Por ello, nos encontramos desde una visión clásica que habla de la inteligencia como una capacidad única y unitaria, a otras que hablan de la inteligencia como el conjunto de capacidades independientes entre sí, o aquellas que la conceptualizan como un conjunto de habilidades que están organizadas jerárquicamente. Por lo tanto, a lo largo de los años nos encontramos con numerosas teorías y modelos que pretenden explicar qué es la inteligencia, cómo se estructura y cómo actúa. Sin embargo, en términos generales, podemos definir el concepto como la capacidad o el conjunto de capacidades que permiten nuestra adaptación mediante la gestión de los recursos cognitivos de la forma más eficiente para hacer frente a diversas situaciones. Por lo tanto, la inteligencia nos permite captar y analizar información proveniente del medio y de nosotros mismos para así establecer estrategias, gestionar los recursos cognitivos y resolver problemas, finalizando con la elaboración de planes de actuación y llevándolos a cabo para así resolver dichas situaciones. Joy Paul Guilford fue un psicólogo estadounidense cuyos estudios confluyen en una teoría de la inteligencia considerada una de las aportaciones más relevantes al estudio de la inteligencia conceptualizada como un conjunto de habilidades. El modelo de Guilford se basa en la consideración de la inteligencia como el proceso mental que realizan los seres humanos para transformar la información del medio en contenidos mentales. El autor establece tres dimensiones que se basan en la percepción, la transformación de la información y la emisión de una respuesta. Concretamente, habla de elementos de entrada o contenidos, de operaciones y de elementos de salida o productos. El modelo de Guilford es por lo tanto tridimensional y suele ser representado por un cubo en el que la interacción de las tres dimensiones da lugar a 120 factores distintos. Se trata por lo tanto de un modelo taxonómico en el que las capacidades no son jerarquizadas, sino que son totalmente independientes entre sí. En resumidas cuentas, Guilford clasifica las aptitudes en tres grandes dimensiones: los contenidos o percepciones, las operaciones que se realizan con estos y los productos, fruto de haber elaborado los primeros. Cuando hablamos de contenidos, concretamente, nos estamos refiriendo al conjunto de información recabada que puede provenir tanto del medio como del propio sujeto. Principalmente se tratan de datos con los que aún no se ha trabajado. Los contenidos se clasifican en figurales, información visual que captamos, como por ejemplo las imágenes; simbólico, esto también son informaciones visuales, pero en este caso se trata de signos de un lenguaje que representan una idea o un concepto y que por lo tanto no tienen sentido por sí mismos. Semánticos, se trata del concepto mental que asociamos con el significado de un símbolo; y conductuales o comportamentales, que son datos que se obtienen mediante la vinculación del sujeto con otros individuos o con el medio, como por ejemplo los deseos, las intenciones, los gestos o las actitudes. Las operaciones se refiere al conjunto de procedimientos que lleva a cabo el organismo para transformar la información de entrada en productos, ya sea en forma de respuesta física o mental. Los procesos son los siguientes. La cognición es la comprensión de la información. Se basa en la capacidad de extraer significado de la información captada. La memoria es la capacidad de retener información para su posterior uso. A continuación nos encontramos con la producción convergente, que consiste en la recopilación de la información para seleccionar una respuesta adecuada a una situación determinada. Y por contraste, la producción divergente, que consiste en la elaboración de una respuesta diferente de las habituales. Finalmente, tiene lugar la evaluación, que es la comparación de los contenidos para establecer relaciones entre ellos. Dentro de estas operaciones destacan los dos tipos de producción, que se relacionan con la idea de Guilford de que existían dos tipos de pensamiento, el convergente y el divergente,
El pensamiento convergente es crítico, formal, analítico y deductivo. Consiste en generar una idea a partir de una información dada, organizándola de manera lógica para llegar así a la respuesta inequívoca a un problema con una sola solución, mientras que el pensamiento divergente es mucho más libre, creativo, inductivo e informal, y consiste en elaborar numerosas ideas o soluciones para un problema con una información dada, siendo todas ellas viables dentro de las libertades que ofrece el problema. Por lo tanto, el pensamiento divergente permite la elaboración de nuevas ideas o conceptos, mientras que el convergente focaliza todos los razonamientos hacia una misma idea. Los productos pueden considerarse como las transformaciones realizadas a los contenidos mediante las operaciones. Los productos se clasifican en unidades, que son respuestas simples y básicas como las palabras, las acciones elementales o las ideas, seguidas de las clases, que son las organizaciones o conceptualizaciones de dichas unidades. Luego tenemos las relaciones, que es la idea de que existe una conexión entre ciertas informaciones, como es por ejemplo cuando asociamos un rayo con un trueno. Luego tenemos los sistemas, que son organizaciones de informaciones que interactúan entre sí, las transformaciones, que son modificaciones de los contenidos, y finalmente las implicaciones, que es información que se obtiene a través de un elemento determinado, pero que no se muestra de forma explícita. Guilford plantea 5 fases que sigue el pensamiento para la resolución de problemas y que se relacionan con las 5 operaciones mentales. En primer lugar, tenemos el input de información, en el que el sujeto recibe información del medio y de sí mismo, pues el conjunto de información incluye también las emociones y los sentimientos. A continuación, tiene lugar el filtro de la información y la selección de la que es considerada necesaria para pasar a la cognición, en la que tienen lugar 2 hechos: el conocimiento de la existencia del problema y el conocimiento de su naturaleza, para pasar a la producción, en la que se elaboran respuestas a dicho problema y que pueden ser tanto de carácter divergente como convergente, para finalizar con la verificación, en la que se observa si las respuestas propuestas son válidas para el problema planteado, y en caso negativo se vuelve a comenzar con la primera fase. La novedad del modelo de Guilford es que plantea la memoria como un elemento fundamental en este proceso, ya que considera que la información retenida por el sujeto puede influenciar en el desarrollo y en la elaboración de las diferentes respuestas a un problema. A mediados del siglo XX, Guilford propone el término creatividad, lo que sería una de sus aportaciones más importantes en el campo de la inteligencia. Desde este momento postula la inteligencia y la creatividad como habilidades homólogas pero diferentes. De esta forma, la creatividad se relacionaría con el pensamiento divergente en contraposición al pensamiento convergente, que era estudiado tradicionalmente en los test de inteligencia. Desde ese momento y hasta la actualidad, la creatividad es considerada un elemento esencial en todo estudio del intelecto humano. Además, Guilford plantea que en un sentido limitado la creatividad se refiere a las aptitudes propias de los sujetos creativos, destacando entre ellas la sensibilidad a los problemas, que es la capacidad de los sujetos creativos de prestar atención y detectar imperfecciones, diferencias o errores en una situación y saber cómo actuar, seguida también de la fluidez, que es la capacidad del sujeto de tener numerosas ideas y soluciones para un mismo problema, o la flexibilidad, que es la capacidad de tener distintos enfoques para un problema o de plantear numerosas estrategias para llegar a una solución para este. También tiene gran importancia la originalidad, en la que el sujeto debe ser capaz de plantear ideas novedosas o poco habituales, y finalmente la elaboración, ya que el sujeto no solo debe ser capaz de plantear la idea, sino que además tiene que saber llevarla a cabo. Para Guilford, los rasgos creativos se encuentran presentes tanto en las personas no creativas como en los que son convencionalmente considerados como creativos, pues la creatividad, como la inteligencia, es algo que poseen todos los sujetos en alguna medida, y como cualquier otro talento, puede ser desarrollada en mayor o menor grado. Finalmente, me gustaría acabar esta exposición hablando un poco sobre el test de los usos inusuales, que fue un test que planteó Guilford para observar qué grado de creatividad poseían determinados sujetos, y consiste en lo siguiente: piensen en un objeto cualquiera, por ejemplo, un paraguas,
¿Qué cantidad de usos inusuales, diferentes al propio que se le daría para protegerse de la lluvia, pueden pensar para este único objeto? Un ejemplo muy claro de cómo realizar este test de los usos inusuales o de los usos alternativos, como también se le conoce, es el de los niños pequeños que salen a jugar y con un objeto cualquiera, como una caja de cartón, inventan 1000 historias y seguro que encuentran para ella 1001 usos en los que aún no habías ni siquiera pensado. Pero es que además el test de los usos inusuales nos puede dar mucha información sobre las aptitudes creativas. Por ejemplo, la fluidez vendrá indicada por el número de respuestas que podemos obtener. La originalidad, según lo inusuales que sean las respuestas que damos y lo diferentes que sean entre sí. La flexibilidad vendrá indicada por el número de categorías diferentes en las que se agrupen nuestras respuestas. Por ejemplo, varias respuestas que hagan referencia al almacenaje de distintos objetos o en distintas circunstancias, pero que en definitiva se refieran a almacenar algo, irán dentro de la misma categoría. La elaboración vendrá indicada por el nivel de detalle que tengan nuestras respuestas. Generalmente, estos test deben hacerse en un tiempo determinado, de forma que en 1 o 2 minutos el sujeto se vea forzado a exprimir al máximo su creatividad para pensar en todos los usos que se le ocurran de forma casi inmediata. Este test fue desarrollado por Guilford en 1967 y en su versión más conocida se le propone al sujeto que busque usos inusuales para un ladrillo, un clip o un palillo de dientes. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación. Espero que le haya gustado.